niños pueden ir a la clase respectiva. Bueno, mirando y observando un poco las circunstancias que hemos estado viviendo desde hace más de un año, la pandemia, las crisis económicas, las guerras y todas estas circunstancias me han llevado a observar un poco y hacer una comparación. A veces comparar no es bueno, pero en otras veces edifica la comparación. Y he comparado un poco la iglesia de hoy a la iglesia primitiva. Y le cuento que he encontrado bastante diferencia. Y no para bien, sino que más para mal. Porque lastimosamente estamos encontrando actualmente una iglesia muy liviana. Una iglesia con mucha espuma. Una iglesia que aún pareciese que no conociese el verdadero nacimiento, como si no hubiese experimentado el verdadero nacimiento, el nuevo nacimiento. Entonces, veo una iglesia con mucha mundanalidad, donde como que ya no se le llama pecado al pecado. Al pecado se le llama un pequeño error, una falla, un momento altibajo, pero ya no se le dice pecado. Veo una iglesia donde se ve poco el compromiso. No se ve ese compromiso que debería de ser. Y entonces uno dice, wow. Y uno mira hacia atrás a la iglesia primitiva. Era una iglesia que estaba dispuesta a ir hasta el final. Ir hasta los coliseos y allí entregar sus vidas y no negar la fe. Pero hoy una simple mirada de un hermano a otra persona, y si no le hizo la mirada correcta, entonces se va de la iglesia porque no hay amor. No hay amor, entonces me voy de esta congregación, aquí no hay amor. Y si el pastor predica muy duro, dice que qué clase de pastor es ese. Y si el pastor predica bien pasito, suavecito, no, es que allá no hay unción. Entonces, al mirar todas esas circunstancias y hacer una comparación, hay gran diferencia. He escuchado de cristianos del ayer que para ir a un culto se gastaban hasta un día de camino para ir a un culto. Terminaba el culto, podían pasar la noche en donde hicieron el culto o comenzaban a caminar durante toda la noche para regresar. ¿Usted sabe que son 12 horas caminando? Hablando con un misionero, que contaba la historia para ir al culto, 3 días de camino. Iban con gozo. Hoy en día, aunque hay taxis que paran en la puerta de la casa, si el día está muy frío o si hay una nube negra, dice no voy para la iglesia.
y nos volvemos hasta teólogos. Dios está en todo lugar y también está acá. Entonces veo gran diferencia de la iglesia actual a la iglesia primitiva. ¿Qué está pasando allí? Donde encontramos cristianos que no pareciesen cristianos al escuchar su vocabulario, su actitud, sus miradas, su léxico de doble sentido, su morbosidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y muchas veces decimos que Dios nos llamó así y así me ama y así me aceptó. Entonces, no hay un cambio. Y pensando, meditando en esto, el Señor, ¿hasta qué parte interviene en el cambio de una persona? ¿Hasta dónde interviene el Señor? Y creo que el Señor interviene hasta donde usted le permita. Si usted le permite entrar a todas las áreas de tu vida, Dios va a hacer un cambio en todas las áreas de tu vida. Y por eso he llamado este mensaje: en Cristo hay un antes y un después. Y quiero que me acompañen hoy a través de la palabra en la biografía de un hombre, de Juan. En la biografía de Juan, del apóstol Juan. Y si tú estás tomando nota, empiece, saque ese bolígrafo, porque vas a tomar varios textos, y nos vamos a ir a través de la vida de Juan. ¿Cuál era el Juan de antes y cuál fue el Juan de después? ¿Y qué podemos aprender allí? Y creo que Dios nos va a hablar tremendamente, porque Dios hace cambios, y el Dios que hizo cambios en la iglesia primitiva también puede hacer cambios en la iglesia actual. Solamente Dios está esperando y anhelando que nosotros seamos esos instrumentos sensibles a su voz, que le digamos: Señora, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Quién era Juan? ¿Qué me dice la Biblia? Juan era hijo de Zebedeo. Se encuentra allí en Mateo capítulo 4, verso 21. ¿Y quién era Zebedeo? Zebedeo era un empresario en aquel entonces, un pescador, un hombre que tenía una empresa de pesca allí en el mar de Galilea. Mis amados, ese era Zebedeo, y Zebedeo tenía allí sus dos hijos. Uno se llamaba, ¿cómo? Jacob, y el otro se llamaba, ¿cómo? Juan. Juan era el hermano menor de Jacob. Y ambos eran hijos de Zebedeo, gran empresario, un hombre con buena posición. Y allí este hombre tenía su empresa, pero a la vez, me dice Marcos capítulo 1, verso 19, que tenía empleados. Tenía empleados allí. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Verso 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los que jornaleros o empleados allí. Entonces miramos que Juan también tenía autoridad y mandaba sobre cierto grupo de personas. Era el hijo del dueño. Ese era Juan. Y Juan no estaba desocupado, mi amado hermano. Juan estaba trabajando. Y dice la palabra que Jesús pasó por allí y le llamó. Mi amado, Dios no llama a desocupados.
Y usted que está en este auditorio, aquellas personas que nos está viendo a través de las redes sociales, son personas ocupadas, trabajadoras. Pero Dios nos ha llamado a seguirle. Y yo sé que tú acomodaste algo para poder estar en este auditorio. Y viniste. Mi amado, Dios llama a personas que tienen diferentes ocupaciones. Pero Juan decidió seguir al Señor. Hay algo curioso. Juan, su padre empresario, su hermano también allí empresario, trabajadores, con un grupo de personas que estaban bajo su mando. Juan quería conocer de Dios y noto en Juan un poco de sensibilidad a las cosas de Dios. Y en esa sensibilidad Juan empieza a seguir a su tocayo Juan el Bautista. Y Juan pertenecía a ese grupo de Juan, pero en cierta parte, en cierto lugar, en cierto tiempo, apareció Jesús. Y cuando Jesús se acercaba, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y Juan estaba escuchando. Y entonces Juan empezó de ahí en adelante ya no estar con el Bautista, sino que empezó a seguir ¿a quién? A Jesús. Empezó a seguir a Jesús. Y algo que me sorprendió de la historia biográfica de Juan fue saber que Juan se va detrás de Jesús y Jesús empieza su desarrollo ministerial, mas Juan no era todavía discípulo de Jesús, pero Juan estaba metido ahí. Y cuando Jesús va a Canaán de Galilea y hace el primer milagro que se registra en la Biblia, en la vida de Jesús, que fue convertir el agua ¿en qué? En vino. Convirtió. Juan estaba ahí observando, mas Juan todavía no era discípulo de Jesús. Esto empieza a mostrarme el carácter, la identidad, la personalidad y el temperamento de Juan. Juan como que quería buscar las cosas y él luchaba por eso, pero había un temperamento fuerte y él decía: si usted no me llama, yo me pego. Y el temperamento de Juan lo llevó a seguir a Jesús. Luego vamos a encontrar que más tarde la historia registra que Juan trabajaba con su papá y luego visitaba a Jesús. Estaba así hasta que llegó el momento que estaban Juan y Pedro, pasó Jesús y les hace el llamado. Y a partir de ese momento se convierte en un discípulo oficial del Señor Jesús. Y dejó ese trabajo, dejó ese negocio y se fue a seguir al Señor Jesús. Pero mi amado, a pesar de que ya estaba siguiendo al Señor Jesús, Juan era bien carnal. Bien carnal. Así como puede haber muchos hermanos redimidos con la sangre de Cristo, cargando la Biblia debajo de su brazo, pero muy carnales. Muy carnales. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Y el Señor Jesús observaba a Juan. Y entonces el Señor les dijo: ¿sabe? Les voy a poner un sobrenombre a ustedes. Los voy a llamar Boanerges. Ustedes son Boanerges por su temperamento. ¿Qué es Boanerges? Boanerges es hijos del trueno. ¿Hijos de qué? Del trueno. Ahí empezamos a identificar el carácter de Juan. ¿Sabe que en mucho tiempo uno decía: no, el colérico sanguíneo era Pedro? Pedro cargaba machete. Pedro bajaba cabezas. Es el temperamento. Pero ¿sabe que más aguerrido que Pedro era Juan? Era más bravo Juan que Pedro. Y estaba ahí en el grupo del Señor Jesús. Ahí estaba, en el grupo del Señor Jesús. Y entonces ya eran los discípulos. Entonces ya Juan estaba como un poco: yo pertenezco aquí allá a la rosca.
al grupo del Señor. Y dice la historia que el Señor los llamó hijos del trueno. Así sería el temperamento de estos. Y en cierta ocasión, Juan encontró, dice Lucas capítulo 9, verso 49, que encontró a unos hermanos de otra denominación echando demonios en el nombre de Jesús. Entonces respondiendo Juan dijo: maestro, maestro, imagínese, hemos visto a unos que echan fuera demonios, son de otra denominación, de otra iglesia, en tu nombre, y se los prohibimos. Le dijimos: no, ¿cómo se le ocurre? Solamente aquí hay salvación, solamente en esta iglesia hay salvación. Juan era reguerrido y el Señor dijo: Oiga, ¿quién le dijo a Juan que tenía autoridad para prohibirles? ¿Él de dónde se montó ese cuento? ¿De dónde? ¿Dónde tomó esa autoridad para ir a callar a otras personas? Por su temperamento. Ese era Juan, atravesado, prohibiéndole a otro. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero Juan, en su actitud arrogante y altiva, ya estaba prohibiéndole. Mi amado, juzgamos a Pedro porque quería tumbarle la cabeza a Malco, que era uno solo, un empleado, un sirviente. Si Malco no voltea la cabeza así, Pedro le baja la cabeza. Se la mandó. Él hizo así, le bajó de la oreja. Pero ¿sabe qué hace el hermano Juan? Él no iba por uno. En cierta ocasión, Jesús iba a un pueblo de Samaria y allí no lo recibieron. No los recibieron. Eso está allí en Lucas capítulo 9, verso 52. Y entonces cuando no lo recibieron, miramos qué dice la palabra. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Verso 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto no era como de ir a Jerusalén, porque usted sabe que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Viendo esto, de sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, si quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Hermano, qué amor de Juan tan hermoso, ¿cierto? De una vez consumir un pueblo. Es como los hermanos que dicen: Señor, ilumínalo o elimínalo, y si lo va a eliminar, utilízame como instrumento. Qué amor salse al prójimo. Algunos, a eso sí están tomando nota, ¿cierto? A eso sí toman nota algunos. Mis amados, mira la actitud de Juan, tan aguerrida, tan fuerte. Ese era Juan. Pedir que descienda fuego del cielo para que descendiese y consumiese toda una ciudad. Ese era Juan. ¿Cuántos de ustedes están hoy en día orando: Señor, descienda fuego del cielo sobre el Congreso, sobre el Senado, sobre todos los corruptos que hay en el gobierno? Sobre toda esta corrupción, descienda fuego, Señor. Mis amados, Juan era no solamente un colérico sanguíneo, también era orgulloso y egoísta. En cierta ocasión, Jacobo y Juan le dijeron a su mamá, ¿cómo se llamaba la mamá de Jacobo y Juan? Salomé.
Y Salomé era la madre, era la hermana de María. Entonces, Juan venía a ser primo de Jesús. Mis amados, y en cierta ocasión, Jacobo y Juan le dice a su mamá: mamá, hable con Jesús, para que cuando Él esté reinando, me ponga a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. ¿Han leído esa parte? Han leído. Oiga, y dejó a todos los demás discípulos por fuera. Pues ahí lo que importaba era ellos dos. Por algo se les llamó los hijos del trueno. Ese era Juan. Y luego Jesús lo confronta y le dice: mira, ustedes van a beber de la misma copa mía, ustedes van a ir hasta el final. ¿Y sabe qué dicen estos sinvergüenzas? Dicen: sí, Señor, contigo hasta la muerte. Oiga, qué actitud, qué carácter, qué personalidad tan extraviada tenía Juan. Pero algo empezó a suceder, algo que me sorprende. Este Juan que estaba allí, estaba andando con Jesús, mi amado. Por eso hoy en día encontramos en medio de la congregación personas que están andando con Jesús, mas todavía no han recibido una transformación completa. Por eso usted va a encontrar hermanos que dicen: ¿y en dónde está el amor del Señor? Yo sé que a partir de hoy usted va a decir: este hermano es un Juan de antes. Esperemos en Dios para que sea un Juan del después. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasa con el Juan de después? Mi amado, este hombre que está diciendo: Señor, que haz descender fuego del cielo y consuma a toda esta población, a toda esta gente, acaba con ellos. A este hombre que estaba diciendo, que les prohibía, que tomaba autoridad, empezó un cambio en él. Mi amado, al estar andando con Jesús, empezaron los cambios en la vida de Juan. Y este hombre colérico, sanguíneo, empieza a convertirse en un hombre de la gracia y del amor. Y empezamos a mirar una transformación en la vida de Juan. Y luego sus escritos nos muestra que Juan ha cambiado y se ha vuelto una persona espiritual y sensible a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios. Me está mostrando de que sí se puede cambiar, de que el Dios creador del cielo y la tierra puede cambiar nuestras vidas. Todo depende de nosotros mismos. Depende de ti y depende de mí hasta qué parte le vamos a permitir al Señor que intervenga en nosotros. ¿Sabe que hay muchas personas que dicen: Señor, intervéngame al corazón, intervéngame la mente, pero no me intervenga el bolsillo? Otros dicen: intervenga el bolsillo, intervenga mi corazón, pero no intervenga mis pensamientos, porque le fascina pensar porquerías. Otros están diciendo: Señor, intervenga mis pensamientos, pero no intervenga mi corazón, porque es que me gusta la vecina o me gusta el vecino. Entonces, Señor, intervenga hasta ciertas partes, pero la otra no. Juan permitió que el Señor interviniera en todo. Y empezamos a mirar que empieza una relación de Juan con el Señor. Y empieza la Biblia a mostrar cómo el Señor permite que aún Juan lo acompañe cuando el Señor resucita a la hija de Jairo. Y allí estaba Juan mirando los milagros. Juan fue uno de los discípulos que estuvo en el monte de la transfiguración. Vio la transfiguración del Señor Jesús. Estuvo allí. Juan empezó a involucrarse
en la vida de Jesús, pero permitió que Jesús se involucrara en su vida. Mi amado, hoy necesitamos una iglesia que permitamos que el Señor intervenga en todas las áreas de nosotros. Mi amado, yo a la iglesia no vengo a ver a mi hermano. Yo saludo a mi hermano, lo bendigo. Usted a la iglesia no viene a ver al pastor. Tú a la iglesia vienes es a una cita romántica con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con Él, mi amado hermano. Tú vienes a la iglesia a encontrarnos con el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Cuando yo veo que hay personas, hermano, ¿por qué se fue de la iglesia? No, pastor, es que el hermano Julano ya me dijo, si usted venía era a ver al hermano Julano. Nosotros venimos a la iglesia a encontrarnos con el Señor. Y Juan permitió que el Señor interviniera en cada área de su vida. Y entonces, ¿cómo hacía esto? El Señor lo iba llevando, lo iba llevando, lo iba llevando. Y aún el día, la última semana, para el Señor ser entregado a la muerte, dice la palabra, que allí en la cena Juan se recostó en el pecho del Señor. Mi amado, ahora quiero que miremos el Juan de antes. El Juan de antes, con autoridad, empresario, con personas a cargo, le prohibía, reprendía. Era el hombre que decía, Señor, caiga a juego y mate a toda esa gente de esa ciudad. Que ahí no hay nada para salvar. Acábelos. Ese hombre colérico, sanguíneo, temperamental, recostado en el pecho de un hombre. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que el amor del Señor empezó a penetrar la vida de Juan. Empezó a penetrar cada área. Y estuvo allí. Y qué gran privilegio, ningún apóstol más se recostó al pecho del Señor. Solamente Juan. ¿Cuánto daríamos nosotros por recostarnos en el pecho del Señor, cierto? Estar allí. Y cuando el Señor fue juzgado, dice la palabra, no solamente Pedro estaba por allí, sino Juan. Y mientras el Señor iba caminando hacia el Gólgota, los discípulos huyeron. Los discípulos se escondieron, pero había alguien que estaba siguiendo a Jesús. ¿Sabe quién estaba allí siguiendo? Era Juan. Y cuando clavaron al Señor en el madero y lo levantaron allí y lo expusieron públicamente, había un hombre que estaba de frente allí. Y había una mamá llorando. Había una mujer derramando sus lágrimas porque estaba viendo a su hijo allí, clavado en la cruz del Calvario. ¿Qué madre no lloraría? ¿Qué madre no siente un dolor que su hijo lo están matando y ella no puede hacer nada? Pero yo me imagino que sobre los hombros de María había unos brazos que la estaban abrazando. ¿Y sabe de quién eran esos brazos? De Juan. Juan estaba allí. Y Jesús miró hacia el cielo, en esa agonía, hacia el Padre. Pero cuando mira hacia el frente, ahí estaba Juan. El hombre que era colérico, sanguíneo, que quería exterminar. Ahí había un hombre cambiado. Había un hombre transformado. Había un hombre que había entendido que era el nuevo nacimiento. Y por eso Jesús le dice, mujer, ella es a tu hijo, hijo, ella es a tu madre. En otras palabras, le está diciendo Juan, cuídame a mi mamá, cuídala. ¿Qué pasó
Cuando entonces empiezo a mirar la vida de Juan, mira, Juan entendió cuál era el verdadero amor. Juan tuvo un encuentro con el Señor. Juan supo qué era nacer de nuevo, y por eso es que encontramos el evangelio del amor. No lo escribió Pedro, no lo escribió Marcos, no lo escribió Lucas, lo escribió el colérico sanguíneo, el que decía que consumiérase con fuego toda una ciudad, el que estaba prohibiendo, ahora estaba escribiendo el evangelio del amor. ¿Qué pasó? Este hombre entendió el verdadero amor del Señor. Por eso Juan capítulo 3 es el versículo que siempre nos han enseñado, 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Quién lo está escribiendo? Juan. Juan entendió el amor inmenso de Dios. Juan, cuando nació de nuevo, dijo: qué amor, yo merecía era otra cosa. Yo merecía que el fuego que estaba pidiendo que cayera sobre ese pueblo tenía que caer sobre mi vida. Y por eso Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En Primera de Juan capítulo 4, verso 10, nos está hablando allí. Y entonces en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Mi amado, ¿en dónde está el colérico sanguíneo? Desapareció. Juan entendió que era el verdadero nacimiento. Por eso, cuando él es el que narra la conversión de Nicodemo, y el que no naciere del agua y del espíritu, Juan entendió el poder del nacer de nuevo, porque él lo experimentó en su vida. Mi amado, hoy nosotros tenemos que pedir, tenemos que anhelar, tenemos que buscar el verdadero nacimiento en Cristo Jesús. Mi amado, si tú dudas que no has nacido de nuevo, es porque no has nacido de nuevo. Porque el verdadero nacimiento trae una transformación total, que no hay duda. Juan entendió que era el verdadero arrepentimiento. ¿Sabe que hoy en día la iglesia está confundiendo el remordimiento con arrepentimiento? Y entonces hoy encontramos una iglesia con mucho remordimiento, mas no con arrepentimiento. Y Juan lo trajo. Primera de Juan nos habla sobre ese nuevo nacimiento, versículo 1. ¿Y cómo viene ese verdadero remordimiento, ese verdadero arrepentimiento? Viene confesando. Y por eso Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mi amado, Juan entendió el verdadero nacimiento, conoció el verdadero amor, conoció el verdadero arrepentimiento, conoció el poder, porque el poder de la confesión. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarlos. Juan entendió, mi amado hermano, que hay un poder poderoso. Si nosotros confesamos, hay un poder que nos va a transformar. Mi amado, Juan lo entendió. El hombre peligroso, el hombre fuerte, transformado por el amor de Dios. Conoció el verdadero amor de Dios. Sintió el amor del Padre. Mi amado, sintió que Dios le amaba. Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Allí la Biblia nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y yo le pregunto, mi amado, ¿tú has sentido el amor de Dios en tu vida? ¿O tú eres un cristiano que viene porque siente que tiene que congregarse, mas no sientes el amor de Dios todavía en tu vida? Juan sintió el amor de Dios
en su vida. Sintió el amor del Padre. Allí en el 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Mi amado, cuando tú amas al Señor, tú no vas a pecar. Nosotros pecamos porque ya no amamos al Señor. ¿Cómo así, pastor? Mi amado. Pastor, ¿usted cómo se atreve a decir eso? Cuando hay amor, hay fidelidad, hay entrega, hay rectitud y no se falla. Cuando yo no amo al Señor como se debe amar, allí es cuando empieza mis fuerzas a debilitarse. Juan amaba al Señor, amaba. Y por eso Juan escribe el Evangelio del amor. El Evangelio del amor. En 1 de Juan capítulo 5, verso 21. A mí me sorprende esta expresión que utiliza Juan para hablar de los demás. El hombre que decía: cállase, si usted no está con nosotros, aquí no se hace así. El hombre egoísta, el hombre que pide fuego del cielo, llama a los demás de esta forma: hijitos. Hijitos. ¿Cómo ha cambiado ese hombre? ¿Cómo cambió este hombre? El hombre que hablaba con vulgaridad, que hablaba tan fuerte, ahora ya no dice hijitos, le dice hijitos. ¿Qué pasó en él? ¿Qué sucedió en él? Ya no deseaba el mal para todos. Él antes deseaba el mal, ahora no. En 3 de Juan capítulo 1 verso 2 dice: y deseo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El hombre que antes deseaba fuego, ahora desea que Dios los prospere. Mi amado, hoy tú y yo necesitamos vivir no como el Juan de antes. Hoy necesitamos, y es la invitación, que conozcamos a Jesús como Juan lo conoció. Mi amado, esa es la invitación que Dios nos está haciendo hoy. Dios pudo cambiar a Juan. Dios te puede cambiar a ti. Dios te puede cambiar. Y Dios quiere cambiar. No te escudes bajo tu temperamento. No te escudes bajo tus propias emociones. No te escudes en tu carácter, en tu personalidad. Yo creo en un Dios que puede cambiarlos. Yo creo en un Dios que puede hacer algo por ti. Y yo creo que muchos nos hemos tapado y decimos que así soy yo. Y Dios me llamó así y así me ama Él. Y a mí lo que me importa es que Dios me ame. ¿Estás seguro que Dios te ama? ¿Y por qué no permites que Dios haga un cambio en ti? Y que Dios te moldee como Él quiere, no como tú quieres. Pidámosle al Señor que seamos moldeados, porque muchos nos automoldeamos y buscamos los textos que nos estén apoyando. Mi amado, no. Digámosle: Señor, moldéame.
como tú quieras. Ahora entiendo cuando el alfarero tomaba el barro y empezaba a moldearlo allí. El alfarero creía que ya estaba bien hecho y luego empezó a mirar ese barro y dijo: no, hay algo que no me gusta, y desbarató esa masa y volvió y hizo otra vasija como él quiso que la hiciera. Yo veo a un Juan en las manos del Señor Jesús, y el Señor Jesús lo moldeó como él quiso. Y ese Juan que el Señor moldeó fue el que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera epístola de Juan, y escribió Apocalipsis. Yo no sé si hay alguien acá que le quiera decir: Señor, intervenga en mí, porque hasta aquí de pronto tú has creído que eres súper perfecto, pero ¿cómo lo ve el Señor? ¿Cómo te ve el Señor? ¿Por qué no le decimos: Señor, moldéame como tú quieras? Si quieres ponerte sobre tus pies en este momento, dile: Señor, moldea mi vida. Moldéame, Señor. Yo no sé si tú le quieres hacer una invitación y dile: Señor, ven a mi vida. Tú puedes ser el Juan que estás caminando con el Señor, pero todavía estás pidiendo que venga fuego del cielo. Y estás caminando con el Señor. Tú puedes ser ese Juan que está viniendo a la iglesia, pero que está juzgando a otras congregaciones. Y está diciendo: no, 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 allá no. Tiene que ser acá, y como nosotros te digamos. El Señor moldea mi vida. Y quiero conocerte como lo conoció Juan. Quiero recostarme en tu pecho, Señor. Quiero estar junto a ti, Señor. No permitas que el mundo me separe de ti. No permitas que el mundo me aleje de ti. Señor, ven. Ven, ven y recójame como recogiste a Juan. Yo también estoy dispuesto a renunciar como renunció Juan y seguirte, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor. No quiero seguir siendo el mismo. Quiero ser diferente, Señor Jesús. Hazme diferente. Cambia mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi carácter, mi temperamento. Señor, cámbiamela. Señor, intervenga en mi vida. Te autorizo, Señor, ven, ven. Ven, Señor, a cada rincón de mi vida. E intervenga, Señor, intervenga. Señor, y voy a caminar como caminó Juan junto a ti. Señor, te voy a buscar. Te voy a buscar. Te voy a buscar, Señor, a través de la oración, a través de la palabra. Intervenga, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Padre, sella esta palabra. Sella esta palabra en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Tomen su lugar, mi amado hermano, un momento. Y vamos a recoger la ofrenda y los diezmos. Pero a partir de hoy vamos a recolectar diferente. Por motivos de bioseguridad de la pandemia, siempre hacíamos en el alfolí y usted iba depositando su diezmo. Pero a pesar de eso, no era tan